Listo, pues nuevamente muy buenos días a todos. Como les comenté, vamos a iniciar con nuestro segundo bloque y el último tema que les pedí que revisaran es el de métodos del cálculo del PIB, ¿no? Recordemos que el PIB es una de las variables macroeconómicas más relevantes que siempre se están midiendo en cuanto a la producción que hay, ¿no? En un país. Normalmente la medición se hace a un año, ¿no? Y bueno, pues hay tres métodos. Entonces, estos tres métodos son los que les pedí la última clase que pudieran revisar, pero pues hoy los vamos a ver a detalle para entender cómo con estos tres métodos puedes obtener el mismo resultado de la medición del PIB, ¿sale? De hecho, en el último video, bueno, en el segundo, en el video que viene ahí que dice el video de cálculo del PIB, te dice o te explica cada uno de estos métodos. Y en el último video que dice video de ejercicio resuelto para el cálculo de PIB, te muestra un ejemplo muy sencillo de cómo se puede determinar el PIB y te da el mismo resultado. La única diferencia es, en este caso, eh, en el método de ingreso y el método de producción, es solamente una variable que ahorita vamos a revisar y pues al final te va a dar el mismo resultado siempre. Pero veamos cada uno de estos métodos cómo se utilizan, ¿sale? Vamos a leer esta primera parte. ¿Me ayudas a leerla, por favor? Vamos con Virgen, adelante, te escuchamos. ¿Cómo podemos medir el PIB? ¿Cómo puedes imaginar sumar el valor de millones de productos a lo largo de un año? Es una tarea complicada y llegar al resultado exacto es difícil. Hay tres métodos para calcular el PIB. Muchas gracias, Virgen. Ok, tenemos uno que es el método del De gasto nada. y este se refiere al valor de todos los gastos de una economía, ¿sale? Los entes económicos en una economía que tienen que gastar para pues lo que se requiere, que en este caso son las familias, ¿no? Necesitan comida, necesitan vestido, las empresas, el gobierno, todos esos elementos, esos entes económicos, aquí se suma toda esa parte del gasto que hacen, ¿de acuerdo? Luego tenemos otro método que es el método de ingreso, y aquí se refiere al valor de todas las rentas generadas en una economía. Es decir, así como gastamos, también hay beneficios que tienen las empresas por lo que tienen que adquirir. Solo que en el método de ingreso y en el método de producción, estos resultados salen a costo de factores, es decir, solamente lo que tiene que ver con la parte de producción, pero falta un elemento que no se incluye a diferencia del método del gasto que ahorita vamos a revisar. Y el método de producción se refiere al valor añadido de todas las empresas de una economía. Hay tres tipos, o las empresas se clasifican en tres tipos de sectores, ¿no? Tenemos el sector primario, secundario y terciario, ¿ok? El sector primario, ¿a qué se referirá? ¿A qué creen que se refiera? ¿Qué empresas ¿Podría están ahí? ser a todo lo de la materia prima? Es correcto, así es. ¿Sale? Las empresas que se clasifican en el sector primario son todas las empresas que tienen que ver solamente con eh, la recolección de materia prima, ¿no? Como la agricultura, ¿sale? Ganadería, solamente se refiere a ese tipo de actividad, ¿sale? El sector secundario, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? ¿No? Ok, el sector secundario se refiere a la manufactura, a empresas manufactureras, es decir, empresas que utilizan lo del sector primario, las materias primas, y las transforman en un producto terminado, ¿sale? Entonces, este tipo de actividades que hacen estas empresas también se consideran en este método de producción, dentro de este tercer método para calcular el PIB, ¿sale? Y el último sector en donde se clasifican las empresas, ¿cuál creen que sea? ¿Cuál se les ocurre? Son trabajos que no obtienen productos, sino más bien prestan servicios. Es correcto, muy bien, muy bien, muy bien. Eso ya lo vieron en alguna otra materia porque trae muy buena información, es correcto, ¿sale? Eh,
Así es, tenemos el sector terciario que tiene que ver con comercio y con servicios, ¿sale? La compra-venta de productos y la parte de ofrecer servicios. Entonces, este sector también se incluye, pero se clasifican así los 3 sectores que van en este método de producción. Todo lo que se contempla son los gastos que hacen estas empresas para poder producir, pero se añade una tercera variable para que podamos tener el mismo método del gasto y al final sea el mismo valor del PIB, o sea, me salga el mismo resultado, ¿sale? Pero bueno, vamos a identificar cuáles son los elementos que se contemplan en cada uno de estos métodos. Vamos a ver primero el método del gasto, ¿vale? El método del primerito. Y en el método del gasto, ¿sale? ¿Me ayudas a leer esta parte, por favor? Vamos con Jesús. No sé si me alcanza a escuchar, Jesús. Sí. Y por método de gasto es igual a la suma de todos los gastos en bienes y servicios realizados por familias, empresas y sector público extranjero. El primer método para calcular el PIB es dividir la producción en 4 categorías en función de quién compra los productos. De esta manera, los productos lo pueden comprar familias, empresas, sector público y los extranjeros. Muchas gracias. Como su nombre dice, fíjense muy bien, dice método del gasto. ¿Quién gasta para poder pues adquirir ciertos productos, servicios, etcétera, ¿no? Son estos 4 elementos. Por eso aquí te dice 4 categorías. Tenemos a las familias que compran, como les mencionaba, pues todo lo necesario para poder vivir, ¿no? Alimentos, pagamos para educación, para vestimenta, etcétera, ¿no? Las empresas que también compran a otras empresas, pues sus insumos, ¿no? O materias primas para poder producir o su producto o poder brindar un servicio. El sector público, que es el gobierno también tiene que comprar pues lo que se necesita para poder, por ejemplo, poner una carretera, poner una escuela, pagar sueldos a los que trabajan en el gobierno. Y también se contempla el tema de lo que gastan los extranjeros en nuestro país, porque ya actualmente con la globalización, ¿qué sucede? Acuérdense que la globalización lo que hizo es que se abran los mercados y entonces que estos países que compiten de esta manera, pues de otros países podemos enviarle nuestros productos o servicios que adquieren los extranjeros o viceversa. También nosotros, pues tenemos que adquirir productos que no tenemos aquí o servicios que no tenemos aquí, ¿no? Entonces, un tema, cuando alguien nos compra, se llama exportación. Nosotros exportamos el producto o el servicio. Y cuando nosotros lo adquirimos, se llama importación. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? No, ninguna. Aquí acuérdense, solamente es el tema de lo que se va a gastar por parte de estos 4 elementos. Solamente lo que está incluyendo. Y hay una fórmula muy sencilla. ¿Ok? Bien. Vamos a leer la siguiente parte del consumo. ¿Ok? ¿A qué se refiere el tema del consumo? O sea, es decir, todo lo que se va a gastar. ¿Me ayudas, por favor, Jenny, con esta parte? El consumo es el gasto en bienes y servicios realizado por las familias. Es el elemento más importante del PIB, ya que suele ser el 60% del total del mismo. Así, todo lo que compran las familias, alimentos, ropa, gasolina, etcétera, forma parte del consumo incluido en el PIB. Muy bien, muchas gracias. Algo, fíjense muy bien, algo muy interesante. ¿Qué sucede con esto con esta explicación? ¿Y por qué es tan relevante que todos tengan trabajo? ¿No? La población económicamente activa. ¿Y se acuerdan del modelo de capitalismo que vimos de John Maynard Keynes? ¿Cómo funciona? ¿Cómo parte todo este modelo? ¿A partir de qué? ¿Se acuerdan? De la fórmula de Y igual a C más A, que después esa A hay que convertirla en una I de inversión. ¿Por qué? Con lo que dice aquí esta parte,
¿No? ¿Ni idea? No importa que se equivoquen, ¿eh? Aquí lo importante es que ustedes participen y entiendan cómo se va relacionando todo. ¿Sale? A ver, pregunta, ¿qué sucedería? Acuérdense, la Y en la fórmula de John Maynard Keynes, el modelo keynesiano, decía, el ingreso es igual, es decir, lo que tú ganas, te tiene que alcanzar ¿para qué? Para tu consumo y aparte tiene que sobrar para tu ahorro, para ahorrar ahorrar dinero, ¿cierto? ¿Y ese ahorro a dónde se va? Lo tienes que guardar en el colchón o tenerlo A ahí los guardadito. bancos. Tenemos que invertirlo, Bancos. ¿cierto? Exactamente. Ajá. Normalmente los bancos son los que manejan esas inversiones. Y de ahí, ¿cómo maneja ese dinero los bancos? ¿Qué hacen con ese dinero? ¿En dónde lo invierten? En las En empresas. las empresas. En las empresas, es correcto. ¿Para qué? Para generar empleos. Para generar empleos y entonces se cumpla esto que dice ahí que estoy marcando en azulito. ¿Ya lo vieron? ¿Por qué? ¿Qué sucede si no hay empleos? La gente no tiene trabajo. Esto no se cumple. ¿Cómo vas a comprar cosas si no tienes con qué comprar? ¿Sale? Y entonces, ¿se acuerdan de lo que pasó en 1929? ¿Qué sucedió de acuerdo a la historia que hemos platicado? La Gran Depresión. Es correcto, ¿no? Había una producción de las empresas, pero no había quien la comprara. Y entonces, ¿qué sucedió? Las empresas fueron a la quiebra, ¿no? Porque pues, ¿de dónde vas a tener ingresos? Entonces, por eso todo se relaciona, ¿vale? Ok. Además, ¿qué se considera en el método del gasto para sacar el PIB? El tema de la inversión. A ver, ok, vamos a leer esta parte, todo esto. ¿Me ayudas a leerlo? Vamos ahora con Rubén. Bueno, Tania, perdón, Tania, ¿nos escuchas? Tip. Inversión. Si el consumo es el gasto de las familias, podríamos decir que la inversión es el gasto de las empresas. Dentro de la inversión podemos diferenciar. Equipos. Es el gasto en almacenes, edificios industriales, maquinaria, etc. B. Viviendas residenciales, es decir, las casas donde habitualmente vivimos estén estas ocupadas o no se cuentan también como inversión, aunque no sea un gasto propio de las empresas, sino de las familias. Es una excepción. Ok, muchas gracias. Otro elemento, digo, aparte del consumo, les decía, todo lo que se gasta, acuérdense que estamos en el método del gasto, todo lo que se gasta por las familias, las empresas, los extranjeros, ¿no? Entonces, aquí en el tema de inversión se habla de dos cosas. Inversión para las empresas es, van a pagar, pero por recibir un beneficio posterior, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, las empresas necesitan comprar equipo, ¿no? Para tener todo lo necesario, maquinaria, las bodegas o lo que se necesite, las herramientas necesarias para poder producir, ¿vale? Entonces es un gasto que se tiene que hacer, pero se le considera aquí en este método como una parte de inversión, porque al final lo que se busca es tener un beneficio posterior, ¿ok? Y el tema de las viviendas, pues también se considera dentro de este rubro de inversión, y también van incluidos en este caso las familias, aquí es donde se incluye las familias, porque pues al final se hace un gasto, ¿no? Por adquirir una vivienda, pero también para una persona que adquiere una vivienda se le considera que es una inversión. ¿Por qué? Porque tienes ahí el valor, o sea, no te lo consumes y listo, se acabó, sino que ahí está, o sea, pues eso que tú adquiriste, ¿no? Esa vivienda que posteriormente puedes venderla, etcétera. Entonces es una inversión. De hecho, algo que sucede con las viviendas y los terrenos, por ejemplo, ¿qué pasa año con año? Incluso ustedes si han estado buscando alguna casa para comprar, ¿no? A lo mejor hay una casa que te gustaba, ¿no? Y después al siguiente, pues no pudiste cumplir en ese momento, pero el siguiente año quieres ver y cuánto cuesta. ¿Cuesta más o cuesta menos? Más. Más, es correcto. Normalmente siempre en estos temas de terrenos, de viviendas, siempre van a aumentar su valor. ¿Sale?
Y más, imagínate que vas a comprar un terreno y donde tú lo ibas a comprar estabas a lo mejor totalmente solitario, era como puro campo, ¿no? Pero después llegaron y se industrializó todo, ¿no? Pusieron carreteras, pusieron negocios, centros comerciales. ¿Qué sucede con ese terreno, con esa casa que compraste? ¿Crees que valga más o valga menos? Más. Vale, más. Mucho más. Eso se llama plusvalía. Pero bueno, ese es otro término que se ve en economía, pero a eso se refiere. O sea, el tema de vivienda pues se considera, aunque es un gasto para ti cuando tengas que adquirirla, también se considera como una inversión. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No, hasta el momento no. Ok. Y después otro concepto que debemos considerar en este método del gasto es el gasto público. ¿Ok? ¿Me ayudan a leer esto, por favor? Vamos ahora con Rubén. Rubén, ¿nos escuchas? Gastos públicos. El gasto público incluye el gasto en compra de bienes por parte del Estado, los pagos al Estado, así como todos los gastos e inversiones que realiza. Es decir, son gastos en los que el Estado recibe un bien o un servicio a cambio. Sin embargo, no solo se tienen en cuenta las transferencias del Estado, como el pago de pensiones, el subsidio de desempleo, ya que esa es una redistribución en la renta y no un pago por la producción de un bien o servicio. Cuando el Estado paga la pensión, no recibe nada a cambio, por tanto, no lo contabilizamos porque no hay producción. Muchas gracias. Aquí en este caso, pues básicamente se refiere al gasto público que sí se identifica en cuestión de lo que requiere el gobierno para poder brindar un servicio a la sociedad, ¿no? O, pues en este caso, eh, al sector privado, a las empresas, por ejemplo, el que pongamos algún, no sé, por ejemplo, una nueva carretera para poder acceder mucho más rápido a otras ciudades, otros lugares, etcétera, pues eso es una inversión que se tiene que pagar, ¿no? Y eso es con el dinero del gobierno, con lo que recauda de impuestos. O construir más escuelas, parques, etcétera, también, ¿ok? Pero a diferencia que tenemos otro tipo o tiene otros tipos de gastos el gobierno, que tiene que ver eh, con lo que se le da a la sociedad y que no hay una retribución, por ejemplo, con las pensiones o con los subsidios, ¿no? Que ese dinero, por ejemplo, el subsidio es un dinero que se da a quien lo requiere o para quien va dirigido, ¿no? Y pues no necesariamente tiene que haber un regreso de ese dinero, o no lo va a recuperar, o sea, se puede tomar como este, pues un gasto, punto, y ya, se acabó ese dinero. Algo que hace muchas veces el gobierno y son en cuestión de desastres naturales, se tiene ya un presupuesto para ese tipo de temas, ¿no? De desastres naturales, donde pues ese dinero se tiene que invertir para ese tipo, se tiene que dar, se tiene que gastar para ese tipo de situaciones y ya no se regresa, no se tiene ya nada a cambio, ¿no? Más que el beneficio de la sociedad. Pues un tema de producción no tiene nada que ver, pues ahí te lo menciono. Pero son cosas que ustedes deben de contemplar lo que el gobierno tiene que gastar con lo que recibe del pago de impuestos, ¿de acuerdo? Por eso es que los gobiernos en todos los países tienen que recabar impuestos para tener ese recurso y poder brindar los servicios o lo que requiera la sociedad, ¿de acuerdo? Ese es lo que es para lo que se requiere o para pago de salarios. Que a veces sea mal manejado esos recursos y haya gente que desvíe recursos o se adquiera ese tipo de recursos, eso es el tema donde por eso es tan relevante cuando hay corrupción en el gobierno, ¿de acuerdo? Porque pues al final el recurso se pierde, ¿sale? Ese es el problema cuando tenemos corrupción en un país. Y lamentablemente en México es lo que afecta mucho, ¿sale? Para poder tener los beneficios de esta recaudación de impuestos. Pero bueno, ese es otro tema de política. Ok, que también afecta a la economía, por supuesto. Y otro elemento que se contempla, como les mencionaba, son las exportaciones e importaciones, ¿sale? Las exportaciones tienen que ver con lo que nosotros enviamos al extranjero, porque los extranjeros no lo compran, y las importaciones lo que nosotros compramos.
Aquí en este método se contempla la X como la exportación y con la M como la importación, porque de lo que tú exportas menos lo que importas, esa diferencia es la que se considera dentro del PIB para contabilizarlo, ¿sale? Claro, si la exportación es mayor, es un valor positivo para el país. Tenemos una mayor producción. Pero si es al revés, es decir, importamos más de lo que exportamos, tenemos un valor negativo en producción que se tiene que descontar al PIB. ¿De acuerdo? Pero bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿No? Ok. Vamos a ver el segundo método. Bueno, hasta aquí esto es solamente el primer método que tenemos, que es el método del gasto. ¿Sale? Estamos hablando ahorita del método del gasto, esta parte. ¿Sí? Todo lo que se gastan por los 4 entes en una economía. ¿No? ¿Cuáles son estos 4 entes? Acuérdense, las familias, las empresas, ¿sale? Los extranjeros y también lo que pagamos al sector, a estas, ¿cómo se llama? El gobierno, perdón, lo que gasta el gobierno. Y bueno, tenemos el segundo método, que es el método de los ingresos o de las rentas, que aquí lo tenemos arribita también. ¿Sale? El método de ingreso o de renta, así se le conoce. Este método, ¿en qué consiste? Vamos a ver aquí. ¿Me ayudas a leer? Vamos ahora con Yermaris. Yermaris, ¿me ayudas, por favor? Sí, el tipo del método de renta será la suma de todos los ingresos o rentas que reciben los agentes económicos. El motivo es el que toda la producción del PIB, una vez que es validada, se reparte como rentas entre los agentes. Por lo tanto, para el cálculo del PIB por el método de renta debemos sumar todas las rentas que reciben los individuos por prestar los factores de producción a las empresas. Estos los podemos dividir en 4. Aquí se consideran 4 Salario, elementos. son las Ajá. rentas. Perdón, Yermaris. Si quieres, esto ya lo puedo explicar para que ya, ahorita si quieres, para que puedas cerrar tu micrófono, ¿vale? Muchas gracias. Okay. Aquí entonces, para este método de ingresos o de las rentas, se consideran 4 elementos, que es lo que al final cuando ya se vende la producción, pues se ven beneficiados, ¿sale? Quienes prestan, por ejemplo, su trabajo con salarios, aquí se consideran los salarios. Los alquileres, es decir, las rentas recibidas por que yo tuve que como empresa alquilar un terreno para poder ahí hacer mi producción o otras propiedades de las familias, ¿sale? Lo que se paga por adquirir ese inmueble, ¿no? Por utilizarlo. Una bodega, ¿sale? Un terreno, un edificio, etcétera. Y también los intereses, eso es cuando, por ejemplo, lo que tenemos que pagar por el préstamo de dinero que damos en este caso a alguien, o lo que reciben, por ejemplo, lo que tenemos que pagarle a los bancos cuando nos prestan dinero. Por ejemplo, hay una tasa de interés que se debe de pagar. Y los beneficios. Una vez que la empresa ha pagado todos sus factores de producción, el resto serán sus beneficios, ¿sale? Es decir, siempre todas las empresas tienen costos y gastos que deben de cubrir para poder producir algo o para poder brindar un servicio, ¿sale? Pero, pues al precio que tú vas a dar, no es el mismo al que vas a lo que te costó a ti, porque si no, no tendrías ninguna ganancia, ¿sale? Entonces, esos beneficios son los que se consideran para este método de ingreso. Ok. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Son estos 4 elementos que se consideran para este segundo método, que es el método de ingresos o de rentas, así se le llama. ¿No? Ok. Obviamente el gasto de todos los agentes económicos por el método del gasto será igual al ingreso de todos los agentes económicos. Es decir, te tiene que dar exactamente lo mismo, ¿sale? Independientemente que tú utilices este método para poder sacar el PIB
o utilices este método para poder también sacar el PIB, ¿sale? Solo que con este método hay que considerar algo más, que el método del gasto ya lo tiene, que tiene que ver en este caso como por ejemplo con todo lo que tú gastas, ya trae por ejemplo el IVA, ¿no? ¿Sale? Entonces, como ya trae el IVA, ¿no? Los impuestos, pues ahí eso ya se considera, pero en este no, porque aquí solamente se considera el costo de producción, lo que a mí me cuesta producir algo, ¿sale? O adquirir algo en tema de producción o servicio. Pero cuando yo lo vendo, por ejemplo, cuando las empresas ya venden su producción, ¿qué incluyen aparte del precio de lo que tú vas a vender tu producto o tu servicio? ¿Qué incluye? El IVA. El IVA, por ejemplo. Entonces, eso es lo que hay que considerar, a diferencia del método del gasto. Ese le decía, ese es como el elemento que, a diferencia de este, aquí ya lo incluye, porque tú ya lo estás pagando con IVA. Tú no pagas como dices, a ver, ay, quiero comprar algo y voy a comprar mi televisión, entonces toma, te pago lo de la televisión y te pago lo del IVA, aparte, ¿no? Ya todo va todo incluido. Esa es la diferencia en relación a este método de ingreso y al método de producción. Aquí solamente se considera el costo de producción, pero no lo que tú estás vendiendo a ese precio, más pues el tema del impuesto que estás recaudando. ¿Dudas hasta ahí? Creo que así no sé si quede más claro la diferencia entre estos. Te decía, estos dos que no incluyen este elemento que sí tiene el gasto. ¿Sale? Ok. El tercer método es el método del valor añadido o de producción, ¿vale? Que les decía, es este tercer método. El método de producción o valor añadido, así se le conoce. Y te decía, todos te tienen que dar al final el mismo valor del PIB. Te tiene que salir lo mismo. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, algún caso en donde podríamos considerar para este método en una empresa cómo se van sumando todos estos valores, ¿no? Pero bueno, vamos a ver a qué se refiere el método del valor añadido o el método de producción. Y vamos a leer esta primera parte. Hasta aquí. Vamos a ver con Estelina. Estelina, ¿nos escuchas? Sí, maestro. Adelante, por favor, ¿nos puedes seguir con esta lectura? El PIB por el método de producción es la suma del valor añadido de todas las empresas. En teoría, para conocer el valor de la producción de todo un país, el PIB, obtendríamos el mismo resultado calculando cuánto se ha comprado, método del gasto en bienes y servicios, que calculando cuánto se ha vendido, las cosas se venden porque alguien las compra. Así pues, para saber cuánto vale la producción de bienes y servicios finales, es decir, el PIB, bastaría con preguntar a las empresas cuándo han vendido en el periodo que se estudia. Ok, muchas gracias. Entonces, pues en este caso el método de producción tiene que ver con pues todo lo que al final suma, en este caso, calculando lo que se compra, ¿sí? Es decir, cuánto me cuesta a mí producir algo como empresa, ¿sí? Y en cuánto se vende las cosas que pues alguien más la compre, como les decía, incluimos en este caso también el tema del pues el valor de mi mercancía, de mi servicio, lo que va a representar, ¿no? Una cosa es mi costo y mi gasto que para mí como empresa representa el producir algo o vender algo, y la otra es pues que me lo va a adquirir, ¿sale? También tiene que pagar por esta parte, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si alguien va a comprar un coche, ¿no? Imaginemos eso. La empresa que lo produce, antes le tuvo que haber comprado todos los insumos, el aluminio, los materiales, etcétera, ¿no? Pero no se considera para este método lo que tuvo que invertir la empresa en esa parte. O sea, yo quiero hacer el carro, entonces voy a comprar el aluminio, todo lo necesario, las herramientas para poder producir mi coche, y después sumamos lo que me va al final a costar el coche y que me lo va a comprar alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso estarías contando doble el valor de ese producto. No sé si me explico. Imaginemos que a la empresa le cuestan, no sé, es un decir y no tiene nada que ver con algo real. Le cuestan
10,000 pesos los materiales para construir un carro. ¿Sale? 10,000 pesos. Y más lo que le paga a las personas o los servicios o todo lo que tiene que utilizar, todos esos gastos que tiene, ya que lleva la empresa, le cuestan otros 10,000, ya son 20,000, ¿no? Y el coche al final lo vende en 100,000. ¿Cuánto creen que tendría que sumar el PIB? ¿Y por qué? 10 los insumos, 10 los otros gastos que tuvo para la producción, ya son 20. Y al final vende el producto y alguien lo compra en 100,000 pesos. ¿Cuánto se tendría que considerar para el PIB? Adelante, opinen, no importa que se equivoquen. Nos quedan ya 4 minutos, muchachos, así que hay que apurarnos. Adelante, adelante, no importa que se equivoquen. ¿Cuánto tendría que considerarse en el total del PIB? ¿Y por qué? De todo lo que ha invertido sobre el coche. ¿Cuánto? ¿Cuánto se considera para el PIB? Invirtió 20, ¿no? O sea, solamente 20,000 se tendría que utilizar para el PIB. ¿Qué opinan? ¿Alguien más? ¿No? Tendría que ser el último valor. O sea, ¿por qué los 100,000 y no 140? O 40 nada más. ¿Por qué? ¿Por qué los 100,000? Porque yo ya estoy incluyendo esos costos. Yo ya incluí los 10,000 que me costó la materia prima, yo ya estoy incluyendo mis gastos, ya estoy incluyendo mis pagos a trabajadores, todo eso, y además le estoy sumando lo que me representa el poder, no sé, distribuir en otros lugares o, por ejemplo, llevar el producto hacia mi consumidor. Todo eso ya lo incluí en el precio con el que me van a pagar ese producto. ¿Qué sucedería si contemplas todo eso? O sea, el precio más lo que te costó a ti como empresa. Estamos sumando más, estamos sumando doble. No sé si me explico. Fíjate, aquí ya te lo dice más adelantito. Fíjate. Dice, no es tan fácil, dice, fíjate, esto sería posible si todas las empresas produjeran únicamente para el consumidor final, pero a veces no es así. O sea, a mí, por ejemplo, si yo produje el carro, alguien más tuvo que hacer los materiales que yo iba a ocupar, ¿no? Mis insumos. Y entonces no puedo contemplar eso más lo que representa mi producción, más lo que me costó ya al final a la persona que compró el producto final, ¿no? Fíjate, si sumáramos todo lo producido por ambos tipos de empresas, estaríamos contando que 2 veces el mismo producto. Fíjate, las ruedas, ay, esta cosa. Aquí viene un ejemplo, ¿eh? Las ruedas de un coche, ¿no? Son parte de un coche. Y si tú compras, por ejemplo, las llantas a otra empresa, estás contemplando esa producción en un mismo producto que va dirigido a alguien más, ¿no? Estaría sumando 2 veces ese valor. Por eso No sé si se cuenta solo el último precio, ¿no? es correcto, es correcto. Ya se nos acabó el tiempo, muchachos. Entonces, aquí viene un ejemplo que en este caso yo necesito que ustedes lo revisen y como ejercicio en clase ustedes van a, perdón, como tarea, esto va a ser nada más tarea, ejercicio en clase no va a ser tarea. Necesito que ustedes con sus propias palabras me expliquen, ¿sale? Y me den otro ejemplo como en donde entendamos por qué solamente se va a contemplar un solo valor, ¿sale? Aquí te contempla esto, mira. Por ejemplo, las minas tienen una producción de 4,000, no sé, de lo que se requiere para poder producir el acero, ¿no? Elementos para producir el acero. Ya con el acero, pues suma su valor, lo incrementamos, ¿sale? Porque tiene un valor añadido, porque hay una producción ahí del acero para que ya
esta materia prima que se obtiene de las minas, aquí ya se producen, no sé, barras de metal, etcétera, y se le suma un valor añadido, ¿sale? Y al final, ese valor añadido que se suma para el acero, para los aluminios, lo que se requiera, se procesa y se hacen coches y se le sube otro valor añadido, ¿sale? Entonces, aquí lo importante es identificar entonces cuál es el valor que voy a considerar para el tema del PIB y no